Si yo ¿no? compro celulares que no se sabe su origen, estoy apoyando pues el robo de celulares. Hay un plan de seguridad ciudadana a nivel regional, ¿alguien lo conoce? Si tú haces un análisis real, no hay nada de esa planificación, un plan nacional de seguridad ciudadana que todas las municipalidades provinciales, distritales están obligados a presentarlas, en lugar de que las autoridades vayan hacia las poblaciones. Se sienten pues, lo máximo de la tierra ya. Continuando con la charla en jornada, en esta oportunidad estamos con Carlos Condori, conocido intelectual y conocido personaje ayacuchano. Carlos ha sido director de la Oficina Descentralizada de Cultura de Ayacucho, ha sido también comisionado por la paz aquí en Ayacucho durante el gobierno de Toledo, es periodista y una persona versada en un tema que nos preocupa: seguridad ciudadana y cultura de paz. Carlos. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto tenerlos a ustedes acá y haremos una conversación fructífera. Hay un problema que tenemos los peruanos en estos momentos. La señora Boluarte no asume su responsabilidad, sus funciones, como quisiéramos que lo asuma, y por lo tanto los peruanos nos sentimos desprotegidos frente al incremento de la criminalidad. Ya no es el narcotráfico, ahora es la minería ilegal, con todas sus secuelas. Y la voz que viene desde el Congreso y de algunos sectores es reprimir. ¿Tú crees que es ese camino? Bueno, en realidad creo que el panorama en el que estamos viviendo es muy complejo, muy delicado. Podemos tener la mejor fórmula del mundo. Dina puede tener el mejor gabinete del planeta, pero si no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, no tiene autoridad, no tiene un nivel de respaldo social, en realidad no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Voy a tomar la palabra de Kishi, que decía, eh, Dina no hace nada, pero si hiciera algo es peor. Mejor No, que no hagas nada. mejor que no. Entonces estamos en una situación así y yo creo que es muy delicada porque no sabemos cómo puede ser el desenlace. Esa es la mayor preocupación. Porque muchos de nosotros podemos estar aplaudiendo y decir, efectivamente, Nina se lo merece, todo, pero si vemos a profundidad el asunto, es que estamos ingresando a un callejón sin salida y los resultados no sabemos cuáles van a ser. Si decimos que el Congreso anterior fue el peor Congreso, lo que hemos tenido es mucho peor y lo que vendrá no sabemos qué cosa es, donde no hay partidos políticos, donde no hay objetivos políticos de ningún tipo y donde la política en realidad Se ha mercantilizado sea tanto. mercantil y es de negocios. Entonces todo el que entra no está pensando en el fondo en sus remuneraciones, sino está en lo que viene detrás de los proyectos, las propuestas, etcétera, ¿no? Y esa es la realidad en las que estamos y donde uno de los problemas fundamentales es la delincuencia, ¿no? Y la delincuencia asociada a la seguridad pública en general, porque es la seguridad pública, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hablar de seguridad ciudadana, ya es una parte de la seguridad pública para ver cómo podemos enfrentar la inseguridad que se presenta, en la que todos los ciudadanos somos involucrados. Por eso hay este sistema nacional de seguridad ciudadana que hay en el país. Hay un comité regional de seguridad ciudadana, comité provincial de seguridad ciudadana, comités distritales de seguridad ciudadana, donde no solamente están los involucrados, no solo las autoridades, los subprefectos, está el sector educación, está el sector salud, La están policía.
la policía y están los sectores organizados, incluso a nivel de las provincias y los distritos están los propios comités de autodefensa, así señalados de manera clara. En los demás están las rondas campesinas, ¿no? Entonces, podemos decir que el tema de seguridad ciudadana es una mirada del tema de la violencia, pero no para perseguirlos, sino sobre todo para prevenirlos, para que en el fondo no tengamos a quienes perseguir, porque en esta situación donde todo el mundo ya empieza a ingresar en esta situación delictiva, porque es eso, ¿no? El delincuente no actúa solo, el delincuente ¿no? Y no está juntamente solo con su pandilla, sino dentro del conjunto de la sociedad hay un nivel de, no recepticidad, pero de un nivel ¿Complacencia? de complacencia o un nivel de convivir con una situación así, Si yo ¿no? compro celulares que no se sabe su origen, estoy apoyando pues el robo de celulares. Claro, o sea, en el fondo somos más permisivos, somos tolerantes a la situación que se está produciendo. Entonces, en esas circunstancias, en realidad el tema de la seguridad ciudadana es fundamental, es la organización de los propios ciudadanos, pero no una organización por la organización como se hace, donde los ciudadanos se involucran en juntas vecinales para hacer rondas, ¿no? Que hay que hacerlas, pero eso no puede ser el norte, es hacer un plan de seguridad ciudadana donde todos seamos los ojos y los oídos para ver dónde está, cómo se están Mil ojos y cocinando mil cada oídos. cosa. En otras palabras, podemos decir eso, ¿no? Porque Sendero en el fondo vivía de eso, porque están los mil ojos y los mil oídos viendo por todas partes, pero cuando en realidad no había ni los mil ojos ni los mil oídos, ¿no? En determinado momento, sí, pero luego ya no. Entonces, y lo que nosotros tenemos que construir en seguridad ciudadana es fundamentalmente eso. Entonces, hay un plan de seguridad ciudadana a nivel regional, ¿alguien lo conoce? Hay un plan que involucra al sector educación, al sector salud, al Poder Judicial, al Ministerio Público en todo esto. Hay un plan provincial, un plan distrital, hay un plan en cada junta vecinal. En realidad no hay, Juan. Si tú haces un análisis real, no hay nada de esa planificación. Y es como si tuviéramos al gato, pues, ¿no? Sin los bigotes. El gato sin bigotes es un inútil, ¿no? No tiene el radar que debiera tener, ¿no? Que en realidad se los proporcionan los bigotes, ¿no? Eso quiere decir en el caso ciudadano inteligencia, Tú ¿no? estuviste como adjunto a la cultura de paz, ¿cómo se llamaba? El comisionado El para la comisionado paz, para la paz, ¿no? ¿no? Estuviste como adjunto. ¿Qué estuvieron haciendo ahí y por qué se frustró eso? ¿Qué pasó? Bueno, en un primer momento había la voluntad política para implementar un comisionado para la paz que tenga su jurisdicción en Ayacucho, en Huancavelica y la provincia de la Convención, involucrando el Valle del Río Apurímac, los escenarios sobre todo de presencia de tráfico de drogas, pero asociados también a un nivel de pobreza sumamente grande. Y entonces habían además dos subcomisionados, comisionados adjuntos, uno en desarrollo y otro en seguridad. Y entonces este era un equipo que no hacía otra cosa, sino articular a todos los actores sociales que hay, actores políticos, a la propia policía, el ejército. Cuando había voluntad política, se hacía una convocatoria, ¿no? Y el general del ejército, el general de la policía, y todos estaban ahí para juntos tomar un acuerdo de qué cosas se podían hacer. ¿A dónde había que ir todos juntos? Educación, salud, agricultura, ¿no? Porque los problemas que hay no son los problemas en sí, esa es la punta del iceberg, ¿no? Todo lo demás es lo profundo que está, y en lo profundo en realidad está toda la problemática que hay de frustración, de jóvenes que no tienen familia completa, hay distintas situaciones, ¿no? Entonces,
Eso fue una experiencia interesante, pero que empezó a acabarse y se acabó finalmente porque ya no había voluntad política, ya no Eso había fue el respaldo. gobierno de Toledo. Eso fue el gobierno de Toledo cuando Fernando Rospigliosi era otra persona y ahora lo vemos totalmente no Distinto, solo distinto. desdibujado, distinto, sino Caricaturizado. en otro espacio, ¿no? Pero en su momento, y desde ahí se tiene un plan nacional de seguridad ciudadana, que todas las municipalidades provinciales, distritales, están obligados a presentarlas. Todos lo presentan, pero nadie sabe, ¿no? ¿Lo presentan a quién? ¿Qué contiene? Lo presenta el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué contiene? ¿No? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué presupuesto tiene? En realidad es un saludo a la bandera. Es algo que en realidad nos engañamos todos nosotros y decimos, sí, estamos cumpliendo, pues, pero en realidad no estamos ejecutando ningún plan de seguridad ciudadana que tiene distintos aspectos. Y un aspecto importante, fundamental, es educación. Bueno, me señalas un tema que es fundamental, voluntad política. Se vienen elecciones. Próximo año tenemos elecciones. Habría que exigir desde Ayacucho que los futuros, por lo menos, candidatos al Congreso, el candidato al gobierno regional, porque también va a haber elecciones regionales, los candidatos al municipio, tengan una idea, por lo menos, no un plan, una idea sobre cómo enfrentar este problema de inseguridad ciudadana, inseguridad colectiva, y un programa sobre cultura de paz. Es fundamental, o sea, es decir, no solo el discurso, sino en concreto qué significa hacer esas cosas. Porque todo el mundo dice, sí, vamos a invertir en seguridad ciudadana. Todos los proyectos de seguridad ciudadana que se conozca acá en Seguridad Huanta, ciudadana creen ¿no? que es cámaras en las Son, calles. claro, es instalación de cámaras, es patrulleros, son motocicletas, es infraestructura. ¿Cuánto cuesta? 8 millones, 13 millones. Y en educación a la ciudadanía, en trabajo con los jóvenes, en ponerlos a los jóvenes a espacios recreativos donde ellos pueden desarrollar toda su plenitud y toda su iniciativa, como hay jóvenes voluntarios en los parques bailando, danzando. Eso quiere decir que esos jóvenes, en lugar de estar en las cantinas, que están ahí, están en la plaza. O jugando o practicando deporte. Pero ¿quién canaliza todo eso? ¿No? Entonces, ese es un tema fundamental asociado al tema de cultura de paz. ¿No? Mahatma Gandhi decía que el objetivo era la paz, pero para lograr esa paz teníamos que estar en paz nosotros mismos. En el espacio en el que tú eres intolerante, no puedes hablar con el otro, no ni siquiera tu enemigo, sino a alguien con quien tienes diferencias en puntos de vista, incluso en gestión, en lo que sea. ¿Qué paz vamos a aspirar? Pues, porque ni siquiera paz interna tenemos. Y si Claro. no tenemos paz interna, ¿cómo vas a poder Si tener? vamos a ver a todos como nuestros enemigos, ¿con quién vas a conversar? Y esa es una situación muy delicada, ¿no? Porque, y lo compartía, por ejemplo, el congresista Germán Tacuri. Y Germán Tacuri ha sido secretario general del SUTE, parece también secretario, uno de los directivos a nivel nacional de los maestros, y está comprometido pues, con los maestros. O sea, nadie va a creer que él no esté involucrado en el tema, quisiera que la reivindicación de los maestros sea lo más profunda posible. Pero estando en el Congreso, tiene que visitar todos los ministerios. Y si pudiera tener una entrevista con Dina Boluarte, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir, pues, porque ahí están las decisiones, ¿no? Desde los propios ministerios para poder enfrentar una u otra cosa o atender alguna demanda. Pero dicen, bueno, te has juntado con tal fulano, has visitado a tal otro, entonces enemigo del pueblo. No, ya no puedes estar en eso.
Y creo que esa es una realidad que tenemos que entender, y sobre todo los directivos, quienes asumen responsabilidades, el frente de defensa. Bueno, pues tiene una posición clara, contundente, pero eso no quiere decir que no pueda hablar. Eso no quiere decir que pueda ser intolerante y decir con él no hablo, no voy a ningún sitio. Y entonces, ¿cómo es el interlocutor entre la sociedad y quienes toman decisiones? ¿Cómo se resuelven los problemas? Los problemas no se resuelven con la intolerancia. Los problemas se resuelven Con los acuerdos. con los acuerdos, con las decisiones, más allá de las cosas. Ahora, la autoridad de repente pues no quiere tomar una decisión sobre determinadas cosas porque afecta intereses, porque afecta, ¿no? Pero eso tiene que ver con el soporte social de la gente que hay detrás de eso, y entonces la gente al primer intento, la autoridad te abrirá la puerta, porque si no, simplemente te cierra y te dice, a ver, anda, conversa, dile algo, o que vengan a la próxima semana, que los vamos a atender, y esa próxima semana nunca llega. O te manda a conversar con uno que al final dice, bueno, les escuché, ahora voy a consultar y no da ninguna respuesta. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cosa que tenemos que verlo con seguridad, porque si uno ve, por ejemplo, tenemos lugares vulnerables en la ciudad. Tenemos los lugares donde se producen asaltos y todo, pero están cuantificados. Se sabe cuáles son esos Hay un lugares, mapa, se sabe a qué hora se producen. Normalmente, ¿dónde se producen esos asaltos? En las casas, en las calles, en el micro. ¿Se sabe eso? No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque no hay un seguimiento técnico, profesional del asunto. Entonces, podemos identificar, ¿no? Girón Asamblea, Quinoa, ¿no? Los Andes como lugares vulnerables. Entonces te hacen una campaña donde dicen acá nadie se mueve después de las 11 de la noche, se acaban y se cierran todos los lugares de espectáculos, de diversión. venta de licores y todo. ¿Cuánto duró? Una semana, 2 semanas, ya un mes, y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué además? Nadie tiene licencia para operar, ni siquiera para poner, ¿no?, un lugar donde puedes eh, difundir música yacuchana. No puedes, no tienes, no hay forma, porque las únicas licencias que dan es o para restaurantes o para pizzerías, pero lo demás simplemente no existe. Y entonces ninguno de esos locales tienen licencia, pero están funcionando. ¿Cómo funcionan? Coima. ¿No? Bueno, hay situaciones de ese tipo que en realidad no necesitamos hacer grandes cosas, sino identificarlos y tomar decisiones sobre este tema, ¿no? Hay comités que están constituidos, pero son comités donde está, ¿qué cosa? El gobernador regional. Y el gobernador regional, que es el presidente, está en el momento de la instalación, y las instalaciones se producen una vez por año. Y en alguna reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana está, en el Comité Provincial está el alcalde, ¿no? Y en los distritales provinciales que hay, están las principales autoridades, no están. Y entonces, ¿qué podemos esperar del común de los ciudadanos? Y esto pasa en todas las áreas, no solo en seguridad ciudadana. Por ejemplo, me decía un médico oncólogo que tenían 5.000 pruebas para hacer prevenciones en ciudadanos. ¿Cuántos habían ido? De 5.000, 200. 4.800 pruebas a la basura. En el hospital, y los trabajadores de salud te dicen, dona sangre, que es necesario, es más, no te hace nada, revitaliza tu propio organismo. ¿Y cuántos donantes de sangre hay? Mínimo. ¿Y cuántos trabajadores, aquellos que están difundiendo eso, están involucrados? Ni siquiera el 5%.
Y entonces no podemos esperar otra cosa, ¿no? Y entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que analizar a profundidad y ser realmente sinceros de las cosas que estamos haciendo, no estamos haciendo, o las cosas que podemos hacer. Es una imagen pesimista la que tú me das de nuestra sociedad. ¿Hay algo rescatable o todavía no hay nada? Si tú ves en todos los asentamientos humanos, siempre hay una junta vecinal, pero esa junta vecinal que está ahí organizada no sabe a dónde ir ni cómo ir. Pero sería la base fundamental para un Ahí programa, un está. proyecto de seguridad. ¿En qué lugar no tiene una directiva? Todos tienen. Todos tienen una directiva. Antes, hace que 30 años, teníamos los tenientes gobernadores. Y eran los asentamientos humanos, o el asentamiento humano, Con que su teniente entre sus gobernador. miembros elegía una terna, ¿no? Y el prefecto o el subprefecto elegía de la terna quién va a ser el teniente Que era gobernador. autoridad. Era la autoridad, todo el mundo sabía que era la autoridad. Y todo el mundo decía, está el teniente. Hay un tema de violencia familiar, hay una agresión por ahí, hay una situación irregular. ¿No? Estaba el presidente de la comunidad, del comité central, porque así se llamaba, pero estaba el teniente gobernador, que daba cuenta a la autoridad. O sea, era el Estado ahí, ¿no? Pero también habían las municipalidades, tenían en cada ámbito judicial, perdón, en cada comunidad, agentes municipales. Uh-huh. Y entonces estaba la municipalidad, estaba la misma autoridad política, junto con la organización de las propias comunidades, y en tanto Y había la una gente municipal organización también se civil. elegía por terna, a propuesta del comité. Y veía pues los temas que tenía que ver, el tema de la limpieza, el tema de, incluso si la gente está pagando o no pagando sus arbitrios. Esas son las cosas que hay en la sociedad como experiencia, ahí está la organización viva y hay muchas cosas que en realidad están. Por ejemplo, una cosa que yo siempre he saludado es que las canchitas deportivas terminaron siendo iluminadas. Hasta las 11 de la noche los chicos estaban allí haciendo cosas. Ahora, toda esa luminaria está apagada. ¿Qué pasó? Se acabó la pila. No, y son luminarias con panel solar. Solamente Ojalá hay que hay que darle volver a cargar, hay que mandarle mantenimiento. mantenimiento, además. Mira, hay cosas que en realidad se pueden hacer, pero que no se hacen porque en lugar de que las autoridades vayan hacia las poblaciones, se sienten pues, lo máximo de la tierra ya, ¿no? Y van cuando tienen que inaugurar, cuando tienen que hacer, cuando tienen que aplaudir, pero para atender la necesidad común y corriente no están. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, bien preocupante la situación, Carlos. Yo no veo una salida en el corto plazo. Ojalá que un cambio de gobierno nos permita por lo menos visualizar. Pero como tú dices, 40 partidos, algunos de ellos ni siquiera partidos, simplemente agrupaciones de amigos que se han puesto ahí para llegar al poder. Y una perspectiva muy preocupante. Bueno, yo creo que hay organización en todo sitio, en las comunidades, por ejemplo, hay pueblos organizados, hay comités de autodefensa que están ahí pidiendo que se les atienda, ¿no? Porque tú pones a un comité de autodefensa a 10 efectivos, son capaces de controlarte que 10, 12, 15 kilómetros o más. ¿Por qué? Porque los otros saben que esos 10 personas no están solos, que son parte de la comunidad, que tienen una relación acá, que tienen una relación allá, Entonces, cualquiera que quiera cometer algún delito ahí lo piensa dos veces y dice cuidado. Pero si ves a un miembro de la policía, pueden haber 20, 30, si no los ves, todos los demás, nadie se ha dado cuenta de su existencia. Entonces,
hay posibilidades, hay jóvenes dispuestos, hay organizaciones caminando. Lo único que queda es articularlos, darle la importancia del caso, la valoración del caso, y todas las cosas pueden caminar. Así podemos vernos todos. Si no nos vemos todos, es que algún interés pasa, por eso yo me alejo, porque si no estuviéramos conversando todos con la mayor sinceridad del caso. Gracias, Carlos. Ilustrativa tu intervención, tus palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Hemos conversado con Carlos Condori sobre cultura de paz y los grandes problemas que tenemos de inseguridad ciudadana los peruanos.